Vale. Empezamos con el del 12 de septiembre de 2017. Examen tipo A. Y, a ver, esto está al 100%. Vale. A los factores ambientales que actúan modulando la expresión genética se los denomina adaptativos, epigenéticos, filogenéticos o críticos. Es fácil. Esta es epigenéticos. Hay que fijarse. Bueno, los factores ambientales que actúan modulando la expresión génica son los epigenéticos. En el 2, ¿cuál o cuáles de los siguientes componentes no pueden atravesar la membrana neuronal a pesar de la presencia de gradiente electroquímico? El potasio, el sodio, el calcio o los aniones proteicos. Hay que fijarse bien en el no que pone aquí. ¿Cuál o cuáles de los siguientes componentes no pueden? El potasio puede atravesar, el sodio igual y el calcio igual. Lo que no puede atravesar la membrana neuronal, a pesar de que hay una presencia de gradiente electroquímico, serían los aniones proteicos. Vale, vamos a la tercera. Cuando un rasgo presenta una alta heredabilidad, por ejemplo, un valor de 0,9, podemos decir que ese rasgo no se ve afectado por la influencia del ambiente, o el 90% de las puntuaciones en el rasgo se explica por diferencias genéticas. En este caso se trata de heredabilidad en sentido estricto, o por último, el 90% de las diferencias que muestran los individuos entre sí son atribuibles a factores genéticos, que sería esta de aquí, que nos dice cuando un rasgo presenta una alta heredabilidad, por ejemplo un 0,9, podemos decir que el 90% de las diferencias que muestran los individuos entre sí son atribuibles a factores genéticos. Vale, vamos al 4. El hecho de la evolución nos demuestra que, dado un tiempo suficiente, casi con toda probabilidad todas las especies actuales que habitan en la Tierra desaparecerán. La utilización de nichos ecológicos similares no es un buen ejemplo de evolución paralela. Para que pueda darse evolución convergente es necesario que haya homología entre los organismos, o para que pueda darse coevolución es preciso que haya analogías entre los organismos. Aquí nos quedaríamos con la respuesta A. Casi con toda probabilidad todas las especies actuales que habitan en la Tierra desaparecerán. Esto es todo pura teoría, no tiene más. En el 5, el potencial de acción se inicia con la apertura de los canales dependientes de voltaje de sodio, potasio, calcio o cloro. Recordamos, potencial de acción se inicia con la apertura, acordamos el comienzo, la apertura de los canales dependientes de voltaje de sodio. De estas preguntas hay mogollón en todos los exámenes. Siempre es muy probable que en el que se vaya a hacer tanto naves como los de más adelante, siempre se habla del potencial de acción, de las bombas de potasio, de sodio y potasio, de lo que depende del refractario, de cuándo se inicia, de cuándo se acaba, incluso del voltaje que tal, de los 50, de todo eso. Y una de ellas es esta, que el potencial de acción se inicia siempre con la apertura de los canales dependientes de voltaje de sodio. Vale. Ahora nos vamos al 6. En el encéfalo de los mamíferos, incluido el hombre, hay receptores a los que se le une la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, un neuropéptido que interviene en la regulación de respuestas endocrinas, fisiológicas y conductuales ante situaciones de estrés. Hay varios alelos que codifican los subtipos receptores de CRH, pero supongamos que fueran solamente dos, C1 y C2, y que fueran las únicas variantes de un gen, que llamamos C, en la población. Supongamos también que las personas C1 y C1 tuvieran una gran susceptibilidad a los efectos adversos del estrés, mientras que los C2 fueran de muy escasa susceptibilidad. Considere además que la fertilidad de una pareja puede disminuir sensiblemente en situaciones de estrés, e imagine que en una población dada, la eficacia biológica de las parejas con genotipo C1-C1 es de 0,40, mientras que el promedio de descendientes de las parejas con genotipo C2-C2, que son los que más descendientes tienen, es de 2,3. ¿Cuál será el promedio de descendientes de las parejas con genotipo C1-C1? Y ahí nos ponen una serie de resultados. En este caso, cogeríamos el 0,4 y lo multiplicaríamos con 2,3. Y que hacéis esta operación en la calculadora y nos daría 0,92. No obstante, se puede ver aquí incluso también. 0,4 aquí por
el 2,3 es 0,92. Y entonces nos vamos para la 7. En relación con los tipos de especiación, el aislamiento reproductivo etológico es... Y ahora tenemos dentro de estas un mecanismo postcigótico o característico de tipo simpátrico, un mecanismo precigótico o propio de la evolución paralela. En esta es un mecanismo precigótico. Todo es lo de siempre. Teoría, esto hay que sabérselo y no tiene... Puedes ir descartando, lógicamente tú lees y dices en relación con los tipos de especiación, el aislamiento reproductivo etológico es, y ahí ya sacas que uno no tiene que ser de postcigótico, ni simpátrico, ni en una evolución paralela. Es un mecanismo precigótico, es fácil equivocarse, este es el problema, que tú puedes caer ahí con mucha facilidad. Y si dudas, pues lo suyo es no... Si dudas entre dos, por ejemplo, dices tú, vale, quito la B y quito la D, me queda la C y la A. Estas son 50. Un 50% de probabilidad de que puedas ponerla, pues te puedes arriesgar un poquillo. Si dudas entre la B, la C y la D, pues es mejor que no la pongas, porque entre que te va a restar y que después puede ser un poco justo para probar o no, es mejor dejarla en caso de. Pero entre dos podría tener sentido hacerlo. No siempre, pero... Vale, en la octava, en sentido estricto, atendiéndonos a la definición de cada sistema de apareamiento, la ley de Bateman no se cumpliría en las especies poligínicas, poliginándricas, monógamas o promiscuas. Atender bien a esto, el no se cumpliría en la especie. A ver si vas a coger y leer solamente ley de Bateman y para adelante. Pues no. Entonces irías a las monógamas aquí. Vale, en cuanto a la 9, en teoría, teniendo en cuenta el altruismo reproductivo y la aptitud inclusiva, ¿con quién es más probable que ejerciese un acto de altruismo reproductivo? ¿Un tío, un medio hermano, un sobrino o con cualquiera de ellos? Porque daría lo mismo. Pues sería efectivamente eso, con cualquiera de ellos, porque daría lo mismo ahí. Vamos a ver... La 10. Es bien sabido que el color de nuestra piel es un rasgo fenotípico. Y ahora tenemos que decir si es discreto, si es mendeliano, si es cualitativo o si es continuo o cuantitativo. Aquí es continuo y cuantitativo, también en teoría. Sí, básicamente las que no tengan una aclaración matemática como las otras, que es de saber que tienes que multiplicar ciertas cosas por ciertas cosas, la demás es un conocimiento teórico, salvo algunas que ya tienes que andar deduciendo y quitando unas, quitando otras. Pero básicamente de lo que se trata el test es eso. Tú en la 8, por ejemplo, ves aquí que dice no se cumplirá. Tú podrías poner poligínica o poliginándrica y demás, pero sabes que ya tienes que descartar estas a raíz de... Entonces ya te quedas con monógamos, pero para eso tienes que saber la ley de Bateman, lógicamente. Y si tienes dudas, pues es mejor que la dejes en blanco y seguir. Y después ya calculas tú, dices, vale, pues de estas 30 o de estas 20, si es en AVEX, pues mira, tengo estas 11, estas 12 bien, pues a lo mejor te vale la pena plantarte ahí sabiendo que eso está y te quedas con un 6 o con un 5 y algo, un 7, lo que sea, a coger y decir, bueno, pues voy a jugármela en esta y en esta un poquito también a ver qué pasa. Y después te empiezan a restar y te puedes suspender. Lógicamente. Vale, 11. La aptitud inclusiva se mide por el número de copias de alelos propios que pasan a la siguiente generación, el número de descendientes directos que pasan a la siguiente generación, el éxito reproductivo o todas las opciones son correctas. Es que el número de copias de alelos propios que pasan a la siguiente generación. Eso es la aptitud inclusiva. Bueno, es la forma de medirla, quiero decir. 12. La barrera hematoencefálica bloquea cualquier tipo de intercambio de sustancias entre el sistema nervioso y la sangre. Está especialmente desarrollada en los órganos circunventriculares. La forman principalmente las células endoteliales que tapizan los capilares del sistema nervioso central. O es únicamente permeable al oxígeno y a la glucosa. Pues la forman principalmente las células endoteliales que tapizan los capilares del sistema nervioso central. Hay preguntas que muchas veces, por ejemplo, en estos exámenes de septiembre, de febrero, dependiendo del modelo A, B, C, el que caiga, hay muchas que son repetidas, no solamente en ese año, sino en varios años. Yo, por ejemplo, de todos los que fui haciendo,
me doy cuenta de que hay muchas que comparten. Por ejemplo, el del potencial de acción, las distintas formas, tanto de principio, final, medio, todo. Ese casi siempre te lo preguntan. Después algunas también de, por así decir, de historia de evolución de Lamarck y de demás, pues se te van quedando. De la misma forma que los ejercicios de genotipo, de fenotipo, de todo esto. De tener que multiplicar, suelen ser operaciones matemáticas simples. Suelen ser 1 menos tal, o multiplicar esto por 0,5, multiplicarlo por 2, no tiene tampoco mucha tal. Pero hay que darse cuenta que supuestamente no puedes tener una calculadora en el examen. No está permitido dentro de las normas. Entonces, son lo que son. Entonces, a medida que vayas haciendo más exámenes y más exámenes, vas a ver un patrón, porque todos derivan de un banco de preguntas. Entonces, de ahí vas sacando tú las conclusiones. A mayor cantidad de exámenes, pues es bastante más probable que se repitan algunas. Y si no, también es una forma de repaso, lógicamente. Vale, la 13. La entrada de calcio en el terminal axónico como consecuencia de la apertura de los canales dependientes de voltaje está relacionada directamente con la liberación de neurotransmisor en el terminal axónico, la generación de potenciales postsinápticos inhibitorios, la generación de potenciales postsinápticos excitatorios o la producción de receptores postsinápticos. Es la liberación del neurotransmisor en el terminal axónico. Esta no tiene duda. La 14. La región del ADN a la que se une la ARN polimerasa se conoce como exón, segmento de Okazaki, operador o promotor. Es el promotor. La región del ADN a la que se une la ARN polimerasa se conoce como promotor. 15. Las neuronas que tienen varias ramificaciones dendríticas se denominan multipolares. Sería esta la multipolar seguramente, pero bueno, vamos a seguir leyendo por si acaso. Están especializadas en captar la información sensorial del entorno y de conducirla al sistema nervioso central. Realizan principalmente funciones motoras o son siempre interneuronas. No son siempre interneuronas ni tampoco BICG. Se denominan multipolares. Varios polos, en este caso, pues lo que son la ramificación dendrítica. Multivarias ahí. Vamos a ver, 16. Los afectados por el síndrome de Turner no ven afectadas sus capacidades cognitivas o tienen inteligencia verbal normal, pero valores por debajo de la media en inteligencia espacial, que va a ser esa, y tienen 3 cromosomas X, no, presentan monosomía Y, tampoco. Entonces nos quedaríamos con la B. Tienen inteligencia verbal normal, pero valores por debajo de la media en inteligencia espacial. Después también es muy importante repasar estas partes. Básicamente es todo, pero en especial hay algunas que destacan más que otras. Y una de ellas son tanto las enfermedades ligadas al sexo, recesivas y todas estas hay que sabérselas medianamente bien y sobre todo las características propias. Y a raíz de dónde vienen, del tipo de mutación, de todo. Pero mira, este es un ejemplo. Síndrome de Turner, pues tienes que saber que tienen la inteligencia verbal normal, pero tienen lo que es la media en inteligencia espacial por debajo de la media. Así que, a ver, 17. Los potenciales postsinápticos son siempre despolarizadores, dan siempre lugar a un potencial de acción, experimentan procesos de integración temporal y espacial, o siempre se transmiten a lo largo de una membrana neuronal de forma activa. No siempre se transmiten a lo largo de una membrana neuronal activa. ¿Dan siempre lugar a un potencial de acción? No tiene por qué. Y son siempre despolarizadoras tampoco. Entonces, experimentan procesos de integración temporal y espacial. Nos vamos al 18. May-Britt Moser, galardonada en 2014 con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por su descubrimiento de las células que constituyen el sistema de posicionamiento del cerebro, el GPS interno, que posibilita la orientación en el espacio, y sus colaboradores demostraron en los años 90 que las ratas que fueron expuestas a ambientes enriquecidos tenían mejores resultados en pruebas de aprendizaje espacial. Cuando tras su muerte analizaron los árboles dendríticos de neuronas piramidales del hipocampo, comprobaron un incremento en el número de espinas dendríticas respecto a las ratas mantenidas en ambientes no enriquecidos. ¿Qué estrategia de investigación fue utilizada en este estudio? ¿La intervención somática, la intervención conductual, la contrastación observacional o la aproximación correlacional? Esto es una intervención conductual.
se ve, porque ya que no hay una contrastación observacional para nada, ni la aproximación correlacional, y no es una intervención somática, lo que se está interviniendo ahí es la intervención conductual. Estas preguntas también son muy importantes, el saber diferenciar entre la intervención somática, la conductual, la contrastación, la aproximación, porque suelen ponerte así un ejemplo histórico de lo que sea y tú tienes que decir, vale, aquí es como los ejemplos de variable independiente y variable dependiente, pues independiente cuando interviene directamente el experimentador, demás, y actúa él. Entonces es bueno de saber diferenciarlos. Estas suelen ser preguntas también que se repiten. Así como hay otras que no, que son propias de un examen de un año de tal, hay otras que suelen aparecer mucho, en plan con un porcentaje mucho más elevado que en otras. Y una de ellas también es esta, es saber diferenciar entre un tipo de intervención, entre un tipo de contrastación. Pero bueno, estas no son especialmente difíciles tampoco. Así como hay otras que sí, estas no tienen mucho. La 19. Mutaciones en el gen que codifica el receptor de leptina. Este sí, ya ahora al verlo aquí lo de puede llevar a obesidad, vamos a ver las demás, pero va en relación con eso. Pueden llevar a obesidad, ¿vale? Se la ponemos ya en quizás. B. Se dan en los entornos de rebonos o no tienen relación con el peso corporal. Al contrario, es con lo que tienen, de hecho. Y no se transmiten por un patrón de herencia mendeliano. Sí que se transmite, de hecho es por eso. Así que aquí pueden llevar a obesidad. De hecho en el libro, ahora no recuerdo muy bien, pero habla de eso, de los receptores de leptina, de cómo pueden estar involucrados en el factor de la obesidad. Así como también se da de narcolepsia, de patrones de sueño, del ritmo circadiano de sueño y demás. Esto es uno de ellos, de los receptores de leptina que hablan sobre el tema de la obesidad. Las mutaciones, vamos, en dicho gen, entonces codifica el receptor de la leptina y no permite, Vale, 20. Podemos hablar de heredabilidad en sentido estricto si el rasgo se ha estudiado en gemelos monocigóticos, hermanos completos de padre y madre, hermanastros, hermanos por parte de un solo progenitor, o gemelos dicigóticos. Entonces lo que podríamos hacer es en hermanastros, en plan hermanos por parte de un solo progenitor. Porque dice en sentido estricto. Hay que acordarse muy bien de diferenciar bien esto, el sentido estricto y el sentido amplio. El amplio cuando se habla de los monocigóticos y demás, pero en el sentido estricto, eso es lo que es la clave es en los títulos de las preguntas. Siempre hay un no o un en sentido tal, tienes que saber diferenciar muy bien. Entonces, coger en la pregunta cuál es la clave de dicha pregunta, cuál es la palabra, la expresión que te están, y ahí es donde tú tienes que coger. Entonces, podemos hablar de heredabilidad, ahí perfecto. En sentido estricto, aquí ya dices, vale, no es en amplio, es en estricto. Bien, si el rasgo se ha estudiado en, y empiezas a mirar. En gemelos monocigóticos, tal, aquí ya mirarías en amplio. Se trata de ir descartando, vas quitando hermanos completos, vas quitando ahora dicigóticos, lógicamente, y vas a los hermanastros, que son hermanos por parte de un solo progenitor. Vale. 21. Por el efecto que desencadena en los polluelos de gaviota arenquera, se considera que la punta del pico de la madre representa un estímulo desencadenador innato, un estímulo signo, una pauta de acción fija o lo indicado en las opciones A y B. Serían las opciones A y B, porque es un estímulo desencadenador innato, sí. Es un estímulo signo, también, pero no lo tenemos que ver como una pauta de acción fija. Esto no va hacia una pauta de acción fija, esto. Es un estímulo desencadenador innato, eso sí. Ven el pico de la madre y ya desencadena en ellos, ya desencadena directamente. Por el efecto que desencadenan los polluelos de gaviota arenquera, se considera que dicho pico, la punta del pico de la madre ya representa un estímulo desencadenador innato en ellos, es un estímulo signo, pero no es una pauta de acción fija. Entonces, la respuesta correcta es la D. Lo indicado en las opciones A y B son tal. Pero siempre coges una, descartas otra y así vas tirando. 22. Posterior y adyacente a la cisura central en los hemisferios cerebrales se localiza el lóbulo frontal, temporal, occipital o parietal. Parietal. Está facililla. Eso simplemente visualizáis. Os imagináis en plan ahí el encéfalo
O mismo, yo lo hago con gestual, que pareces medio tonto y todo, pero lo vas haciendo así. Tocas aquí en la frente y dices, vale, a ver, aquí tal, frontal, aquí temporal, vale, esta fisura, ¿dónde cae? Y yo muchas, por ejemplo, fisura central, de Rolando, de todas estas cosas, las representas, haces como una regla mnemotécnica de la propia letra dibujada en el cerebro. Entonces tú así ya sabes y dices, hostia, pues vale, no es frontal, no está en la temporal ni corta en el occipital, es la parietal. Vale, 23. Que el código genético sea redundante o degenerado implica que cada aminoácido está codificado únicamente por un triplete, nunca puede haber tripletes sinónimos, cada aminoácido puede estar codificado por más de un codón, o un nucleótido solo pertenece a un codón y no a varios. Aquí es que cada aminoácido puede estar codificado por más de un codón. ¿Un nucleótido solo pertenece a un codón y no a varios? No. ¿Cada aminoácido está codificado únicamente por un triplete? No, no únicamente. ¿Y nunca puede haber tripletes sinónimos? Pues sí, de hecho sí que los puede haber. Entonces aquí, cada aminoácido puede estar codificado por más de un codón. 24. Respecto a la organización del sistema nervioso periférico, sabemos que sus componentes son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso somático. En el sistema nervioso somático, las neuronas que originan fibras aferentes al sistema nervioso central se agrupan formando ganglios próximos al tronco del encéfalo y a la médula espinal. Las fibras aferentes del sistema nervioso somático regulan el ambiente interno del organismo, o las tres anteriores son falsas. No, básicamente es que el sistema nervioso somático, en el sistema nervioso somático, las neuronas que originan fibras aferentes al sistema nervioso central se agrupan formando ganglios próximos al tronco del encéfalo y a la médula espinal. Vale, pues ahora nos vamos para la 25. Respecto al transporte de sustancias en el interior neuronal, sabemos que el flujo axónico lento se produce solo desde los terminales axónicos hacia el soma. Se denomina anterógrado cuando va desde el soma a los terminales presinápticos y puede ser rápido o lento. O se denomina retrógrado cuando va desde los terminales presinápticos al soma y siempre es un flujo rápido. O la B y la C son ciertas. Aquí miramos, ¿el flujo axónico lento se produce solo desde los terminales axónicos hacia el soma? No. Se denomina anterógrado cuando va desde el soma a los terminales presinápticos y puede ser rápido o puede ser lento. Esta sí que es cierto, la B. Pero como hay una que es B y C son ciertas, vamos a seguir. No nos vamos a quedar con la B porque si no ahí ya la cagamos. C. Se denomina retrógrado, aquí fijarse, antes era anterógrado, ahora retrógrado, cuando va de los terminales presinápticos al soma. Vamos al revés de lo que habíamos visto antes. Al soma y siempre es un flujo rápido. Esta es cierto también. Por lo cual, si estas dos son ciertas, pues es la D. B y C son ciertas. Aquí había un problema. Tú te pones a leer esto y lees la B y dices tú, bueno, efectivamente es que es la B, la C de sobras. Y la pones, léete la C y la D antes. Eso siempre. A ver, esto ya es de lógica. Tú tienes que leerlo todo. Porque si no pasa esto precisamente. De hecho, esta es la gracia y la trampa propia que ya te pone. B y C son ciertas. Claro, pero tú puedes decir, claro, pues que la B está bien, sí, estará muy bien. Pero si no pones que la C también está bien, y por ende pones que la D está bien, porque la B y la C son ciertas. Y ahí te pueden fastidiar un poquillo. Por eso es muy importante siempre leer todo. Está claro que nos sobra muchísimo tiempo, pero hay que aprovecharlo, porque si no, malo. Vale, 26. Esta se repite también en otros exámenes. Sabiendo que la altura del tallo de una planta está determinada por dos genes A y B, con diferentes alelos y cuyos valores aditivos A1, 4, bueno, una serie de resultados, podemos concluir que la suma total de los valores genotípicos tendrá un valor máximo de 12. Se calcula muy fácil y sí, esta es de 12. El genotipo A1, A3, B1, B2. Todos los alelos tienen la misma dosis génica, lo miras. El valor genotípico del gen A es 0 y todas las afirmaciones anteriores son correctas. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. Esta es una cuestión de cálculo básico y ya no tiene nada. 27. Se dice que existe ligamiento entre dos genes cuando tienen una tasa de recombinación alta, cuando tienen una tasa de recombinación nula o muy baja, cuando hay combinación independiente de los caracteres que determinan, cuando están en posiciones alejadas en el cromosoma. Esto no, alejadas en el cromosoma no va a ir.
La C, cuando hay combinaciones independientes de los caracteres que determinan, no. A, tienen una tasa de recombinación alta, tampoco. Es cuando tienen una tasa de recombinación nula o muy baja. Eso es cuando es el ligamiento. Eso también es de teoría, simplemente se dice cuando existe ligamiento entre dos genes, es cuando hay una tasa de recombinación nula o muy baja. No, tú podrías pensar, pues vale, ligamiento, pues cuando están en posiciones alejadas en el cromosoma. No, tienen que estar precisamente cerca para que haya el ligamento y demás. Pero cuando hay una combinación independiente de los caracteres que determina, tampoco. Es cuando tienen una tasa de recombinación nula o muy baja. Eso es el ligamento. 28. Si la mayoría o totalidad de los miembros de la población despliegan una determinada estrategia de interacción social, diríamos que es una estrategia evolutivamente estable. Sí, no pueden ser invadida por ninguna otra estrategia. Cualquier mutante que despliegue una estrategia alternativa se ve seleccionada en contra. Cualquier mutante que despliegue una estrategia alternativa tiene menos éxito reproductivo que los individuos no mutantes, o todas las opciones son correctas. Aquí todas las opciones son correctas. Cualquiera de ellas. Pero al ponerte la D, pues tienes que poner que son todas. Lo mismo que lo que explicamos antes. 29. Suponga que una población media española de 1000 habitantes se hace un estudio sobre ciertos rasgos psicológicos y resulta que hay un 10% de genotipos homocigóticos recesivos y un 64% de heterocigóticos. Una de dominancia y de recesión. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál será la frecuencia génica del alelo dominante en esa población? Dominante. El heterocigótico tiene ahí la mitad. Entonces, ¿qué hacemos? El 64 lo partimos de 2. 64 entre 2 da 32. A ese 32 hay que sumar el 10% de genotipo ahí, del que te ponen en el título, de genotipo homocigótico. Y te da 42. Ahora coges ese 100% y le restas el 42. 100 menos 42, 58. Se pasa a 0,58. 58%, en ese caso que es 0,58. Se puede hacer aquí por si acaso, en caso de que no haya duda. 64 lo divides entre 2 y te da 32. A este 32 le sumas el 10, de que hablamos del genotipo homocigótico recesivo, si no recuerdo mal, sí. Y te da 42. ¿Qué hacemos con este 42? Habrá que cogerlo con el 100% de lo que estamos mirando. El 100 menos 42, bueno, si pones aquí, aunque lo hagas así, sería 58. Simplemente hay que cambiar este 100, se pone para adelante, 100 menos 48, te da 58. Y 58 es 0,58. Y así te da el resultado. Que son los únicos que hay que explicar así un poquillo dentro de lo que cabe. Pero una vez lo vas pillando tranquilo, ves que aquí heterocigótico, la pregunta es cuál será la frecuencia génica del alelo dominante en esa población. Heterocigóticos tienen una parte de dominancia y la otra de recesión, entonces tú tienes que partirlo a la mitad. De 64 hay que partirlo a la mitad y te da el 32, le sumas el 10 de ahí y te da 42. 100 menos 42, 58 pasado a decimal, 0,58. 30 y último. Una diferencia notable entre el periodo refractario absoluto y el relativo es que en el refractario absoluto están implicados los canales de sodio. ¿Ves como aquí? Esta es otra de las preguntas de los periodos, de lo que habíamos visto antes, que os dije que se repetían preguntas, lo de sodio, potasio, la bomba, Pues esta también es otra pregunta típica. Una diferencia notable entre el periodo refractario absoluto y el relativo es que en el refractario absoluto están implicados los canales de sodio, mientras que en el relativo están determinados por el potasio. Esta está bien, por ejemplo. La B, ahora mira, hay que seguir. El absoluto se produce en la fase ascendente del potencial de acción, mientras que el relativo lo hace en la fase descendente. No. El absoluto se produce en neuronas mielinizadas y el relativo en neuronas no mielinizadas. Tampoco. Lo dicho en B y C es cierto. Si B y C las hemos descartado, pues hay que descartar la D porque nos dice que la B y C está bien. Por lo cual nos queda la A. No obstante es eso. Hay que saberse bien los periodos, tanto del absoluto, del relativo, de cuando empieza, de cuando se abre uno y entra en el canal sodio, tienes que ir sabiéndote todo eso. Eso te cunde a lo mejor un esquema o un dibujito, los propios incluso de
del libro o de diapositivas de profesores que también hay por internet, que te explica muy bien con dibujitos cómo va todo. De hecho, este tipo de partes creo que se entienden mejor precisamente con dibujos. Con dibujos y viendo los cambios y entonces tú te quedas con